Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y resulta que ya se dio el primero de varios debates entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que están previstos, entiendo, para el mes de noviembre. Hoy en la mañana hemos escuchado algunos análisis en relación al debate de anoche y algunos sostienen que en ambos casos, o sea, tanto el señor Trump como la señora Harris han cometido algunos excesos, han exagerado en algunas cosas, también han mentido. Por ahí alguien dijo, la política y la mentira nunca van a estar divorciadas, pero no hemos llamado a Luis Alberto Salgado para que nos cuente desde Estados Unidos sus impresiones sobre el debate. ¿Cómo está, doctor Luis Alberto Salgado? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gusto nuevamente de escucharlo y de conversar con usted. Cuéntenos, por favor, cuál es su análisis. Bueno, en primer lugar, lo de varios debates está aún por verse, e inclusive de un segundo debate está por verse, porque luego del consenso que existe ya respecto de este primer debate de anoche, en el cual hay consenso realmente de tirios y troyanos, como se dice, inclusive del entorno del mismo Trump, de que quien ha salido tanto en el contenido, la sustancia de los temas, como en el tono, en la presentación misma de ambos contendores, la que ha salido realmente victoriosa y de lejos ha sido Kamala Harris, la candidata demócrata presidencial. Entonces, inclusive tan es así que hay lo que se llama el spin room, que es una sala donde luego de los debates los del entorno de los candidatos van a declarar a los periodistas. Pero en este caso, Kamala Harris enrumbó a Nueva York para el homenaje por el 11 de septiembre a los caídos 2.900 víctimas, pero Trump se quedó declarando a los periodistas, lo cual es realmente una rareza, porque eso ocurre, prácticamente nunca el candidato se queda a declarar, sino su entorno, sus asesores. Y en este caso, una señal de que Trump sentía de que ha perdido fuertemente en el debate, esto es que se quedara él mismo a declarar. Uno. Entonces, está por verse, se le ha preguntado, los demócratas dicen no tenemos ningún problema, y la Cámara misma, en debatir por segunda vez. Inclusive el gobernador de California, Gavin Newsom, dice, de hecho, le recomendaría que debatan, pues, para que sea otra situación de victoria. Pero Trump ha contestado directamente que está por verse y que lo está pensando en un segundo debate. Entonces, eso en cuanto a ello. En lo segundo, hay un equivalente funcional falso, Rodolfo. No olvidemos que hay empresas que se dedican al fact-checking, que les llama a detectar las mentiras, las exactitudes, imprecisiones, y eso se ha creado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y han tabulado que en los 4 años del gobierno de Trump, este señor ha dicho alrededor de 34.000 mentiras, falsos testimonios, inexactitudes deliberadas. Trump, 34.000 en los 4 años de gobierno. Entonces ya es conocido que y eso ya no se debate, es un mentiroso habitual, Donald Trump. Y mentiroso de grandes polentas. ¿Eh? Bueno, Entonces, en el caso de Harris, no se le ha tabulado mentiras. Se le dice en la primera pregunta que le hicieron sobre la economía, respondió su propuesta económica para elevar a la clase justamente media. eso le quería preguntar, Luis Sí. Alberto. En el debate de anoche, ¿cuáles fueron los temas, digamos, más interesantes, más importantes en el diálogo de ambos? Bueno, hay los 5 o 6 temas de Estado, los venía mirando. En principio, el tema de la economía, con eso comenzaron los dos moderadores de la ABC News. Luego vino el tema muy fuerte de los derechos reproductivos de las mujeres, que son los derechos civiles, los derechos humanos, a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, al margen de las convicciones y de la fe de cada uno respecto de la vida, pero de que de ninguna manera el Estado tenga que intervenir un hombre, un juez o un ministro o el presidente o un gobernador a decirle a una mujer cómo controla su cuerpo, porque esa es una invasión. Entonces, ese es otro tema de fondo y se estima que en ese tema fue el fuerte de Kamala Harris y que ha ganado varios puntos importantes. Acabo de ver una encuesta que me ha llegado hace 10 minutos
que hizo CNN junto con una universidad, donde establecen que entre los televidentes, el 63% de los televidentes considera que Kamala ganó el debate y el 37% que Donald Trump. Y en cuanto a los votantes registrados, la encuesta dice que el 54% ganó Kamala Harris y el 31% Donald Trump, con 14% de indecisos. E importante como es esto porque es la misma empresa, la misma metodología del 27 de junio cuando Biden debatió con Trump y los porcentajes eran más o menos estos, pero a favor de Trump. A favor de Trump, claro. Entonces, y lógicamente porque fue realmente una presentación calamitosa, muy lamentable la del presidente Biden, y ahí es donde se originó ya la movida para su retiro de la candidatura y delegársela a Kamala Harris. Entonces, respecto de estos temas de fondo, el tema de inmigración. Eso le iba a preguntar, se tocó entonces el tema de inmigración. ¿Podría contarnos cuál es la posición sobre ese asunto, la posición de Trump y la de Kamala Harris? Bueno, lo de Trump es cerrar las fronteras inmediatamente y luego en el contexto general, que es también un poco ofensivo para los seres humanos, cerrar las fronteras y deportar a más de 11 millones, mucho más dice, deportaré a más de 11 millones de indocumentados y de inmigrantes ilegales. Y cuando le preguntó el señor Davis cómo haría esa deportación, no dijo cómo la haría, pero sí dice que son los que llegan, dice los inmigrantes que llegan, son criminales, son asesinos, son violadores, y generaliza de una manera ofensiva y que viene de 168 países que han mandado a todos sus criminales a los Estados Unidos. Entonces lo que aquí llaman el fear mongering, es el alarmismo criminal, el alarmismo letal que transmite Trump permanentemente, y eso es un hincapié que quiero hacer aquí, Rodolfo, para un contexto general. En el balance, y eso explica por qué para la gran mayoría, Harris, que se presentaba como la no favorita o sin experiencia en estos debates, porque Trump, no olvidemos, ha debatido 7 veces como candidato, como precandidato o candidato presidencial, y Harris es la primera vez. Entonces, lo que se estima ahí es que siendo el supuestamente más experimentado Trump, se presentó desde el mismo comienzo y Kamala Harris, su estrategia fue en este caso provocarlo, ¿no? Ir al ataque de Trump, efectivamente, aparte de formular sus propuestas de Estado muy bien articuladas, además Harris. Ese es otro tema que podemos hablar en un minuto. Pero Kamala Harris, que con una posición realmente de una experiencia de 30 y tantos años de servicio público, 34 años, a diferencia de los 4 años de Trump, y además procuradora, fiscal estatal, fiscal distrital primero, fiscal estatal, abogada, luego senadora estatal y senadora federal, y luego vicepresidenta. Con esa confianza y esa experiencia y solvencia de estos 3 años y medio como vicepresidenta, pues el manejo de los temas en política doméstica y en política exterior ha sido evidente. ¿Qué dijo la doctora Harris? ¿Qué dijo la doctora Harris sobre el tema migratorio, por favor? Sobre el tema migratorio, primero emplazó a Trump diciendo que hace como alrededor de 3 meses hubo una comisión bipartidaria, es decir, republicanos y demócratas, para formular un proyecto de ley que efectivamente lo aprobaron demócratas y republicanos para establecer medidas de control directo y para manejar inicialmente el problema migratorio con las entradas ilegales, que era muy buena ley, según he leído, inclusive conservadora, ¿no? En algún sentido, dura, fuerte, que iba a proveer a 1.500 agentes para controlar las fronteras, pero con ciertos establecimientos que era una cuestión muy coincidente que iba a ser el primer paso importante para resolver el problema migratorio sin caer en violaciones de derechos humanos ni separar a los hijos, a los niños de sus padres, como se hizo Trump durante 1 año y pico, 2 años, en los últimos años de su gobierno. Sin embargo, ya había consenso entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado, y cuando se estaba a punto de votar, que era algo realmente muy auspicioso y era una especie de tranquilidad, iba a dar unos primeros pasos de solución, Trump llamó a Michael Johnson, que es el presidente republicano de la Cámara de Representantes, y a sus colegas en el Senado, decir, de ninguna manera maten ese proyecto de ley, mátenlo, no puede salir. ¿Y por qué hizo esto el señor Trump?
porque sabía que iba a significar una victoria política para el gobierno de Biden, el que se aprobara esa ley. Entonces ese fue el primer emplazamiento. Listo, Luis Alberto. Ha sido muy amable, muchas gracias. El tiempo nos ganó, pero vamos a seguir en contacto considerando que queda ya poco tiempo de cara al proceso electoral presidencial en los Estados Unidos. Un 2 meses, abrazo. 2 5 meses. de noviembre. Así es. Un Bien, abrazo. Rodolfo, gracias también por la llamada. Muy Hasta luego. amable, muy gentil.